Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos todos los domingos a esta misma hora desde sus hogares, porque ustedes saben que haciéndolo, pues se van a enterar de todo lo que sucede en nuestro querido Santo Domingo, nuestro amado Ecuador y el mundo, que es una cajita de sorpresas cada minuto. Estamos analizando el tema electoral porque estamos en un proceso electoral prolongado. Vamos a una segunda vuelta que es el 15 de octubre. ¿No? Usted sabe, tiene la responsabilidad de acudir y votar y decidir por quien nos gobierne durante prácticamente año y medio de este gobierno que no culminó el presidente Lasso. Todos sabemos por qué, decretó la muerte cruzada antes de ser sometido a un juicio político por el desastre en que dejó el país. Bueno, hay una segunda vuelta entre dos candidatos, Luisa González de la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, quien obviamente ahora ha sido quien ha recibido el apoyo de casi todas las organizaciones y candidatos que no pasaron a la segunda vuelta. Repito, esta elección va a ser el 15 de octubre y hoy hemos invitado a dos grandes amigos de esta casa, mentes brillantes para orgullo de Santo Domingo, que nos van a ayudar a comprender un poquito sobre lo que significan los planes económicos de ambos candidatos. Esos planes económicos, que está el de ADN y aquí está el de Luisa, por si acaso, usted los puede conseguir en el portal del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que no estamos hablando de algo secreto, no. Y sería bueno que usted se tome un tiempo y revise. Clever Carrión, quien es abogado y directivo de la Cámara de Comercio, es director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y Milton Maruri, renombrado economista, nos van a ayudar a entender mejor las propuestas que ambos candidatos esbozan en sus planes de gobierno. Bienvenido Clever, bienvenido Milton. Milton, esta noche, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuáles serían las diferencias sustanciales entre dos planes de gobierno de posiciones ideológicas totalmente antagónicas, ¿no? Yo no creo que, bueno, quizás puedan tener algunas cosas en coincidencia, algunos puntos en coincidencia. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es un placer para mí estar en este importante y prestigioso programa de este tradicional y muy querido canal de televisión, un medio de comunicación, parte de todo lo que es la Corporación Saracay. Y para mí, insisto, es un alto honor. Muchas gracias por la cordial invitación. Efectivamente, antes de poder esbozar algún conocimiento y criterio y opinión, sí quiero manifestar de que mis opiniones no van a ser políticas. No estoy ni a favor ni en contra de los dos candidatos. Sin embargo, el aporte obviamente es a que la gente acuda con mayor conocimiento a través de un diagnóstico que le podríamos dar. Aquí con el compañero, para mí también es un placer inmenso poder compartir esta tertulia con él, con el abogado Carrión, un importante representante de uno de los organismos privados muy importantes de acá, de Santo Domingo de los Colorados, como es la Cámara de Comercio. Efectivamente, como usted mismo dice, señor periodista, estos son dos modelos económicos bastante distintos, diferentes, que tienen el uno una sustentación del socialismo del siglo XXI y que se basa fundamentalmente en lo que significa la inversión pública. Y el otro modelo macroeconómico es el de la libre empresa, de libre emprendimiento, de libre mercado. Y entre los dos modelos macroeconómicos
a pesar de que puedan tener alguna, hablemos de alguna concordancia en sí, están diametralmente opuestos en su visión política y por lo tanto en su visión y en su ejecución económica. Todos sabemos de que efectivamente el modelo del socialismo del siglo XXI, en su época dorada, liderada por el señor Rafael Correa, el economista Rafael Correa, se sustentó precisamente en la gran inversión pública, que generó empleo, generó trabajo. Se hicieron algunas obras públicas importantes en nuestro país. Sin embargo, eso se debió gracias a los altos precios del petróleo que llegaron a valer entre los 100 y los 150 dólares por barril. Adicionalmente, hay que considerarlo que a partir del año 2014, cuando empezó a bajar los precios del petróleo a nivel del mercado internacional, se procedió para seguir manteniendo este nivel de inversión pública al endeudamiento internacional, a la deuda externa. Y lo peor de todo, que fue con los chinos y los tailandeses. Inclusive hubo el proceso de preventas del petróleo. Sí, pero... ¿Qué significa esto? A ver. ¿Qué significa esto? Que se vendió el petróleo hipotecando el petróleo. ¿Para qué? Para obtener los créditos para sustentar la inversión pública. 2014, estamos en 2023 y hay 2 planes de gobierno. Mi pregunta era, ¿no? Por ejemplo, ¿qué plantea? Y me gustaría que analicemos, vayamos a eso. Usted dijo que iba a hacer un análisis técnico y eso es lo que esperamos. Por ejemplo, en la generación de empleos, ¿qué plantea Daniel Noboa y qué plantea Luisa? Y si ambos se concatenan. Bueno, todos sabemos de que para generar empleo, trabajo, nuevas fuentes de trabajo y empleo, que es el problema macroeconómico más acuciante de nuestra economía nacional. Solamente el 33% de la población económicamente activa tiene un empleo formal. Es decir, que de 6 a 7 personas que están en capacidad de poder trabajar no tienen empleo o están en el subempleo, están en las calles tratando de sobrevivir. ¿Qué plantea? Entonces, ¿qué es necesario para crear empleo y trabajo? La inversión. La inversión extranjera, fundamentalmente. Y claro, la inversión nacional. Pero para que vengan los inversionistas nacionales a nuestro país, para que vengan a arriesgar su capital, su inversión a nuestro país, y para que los inversionistas nacionales también puedan invertir, e insisto, arriesgar su capital en nuevas actividades económicas, necesitan ¿qué? Seguridad. ¿Seguridad cuál? Jurídica, fundamentalmente. Seguridad política, pues. Y claro, seguridad social. Y que ahora está altamente siendo perjudicial también para la inversión, porque no quieren invertir. Es más, en estas altas épocas de inseguridad, ¿qué pasa con los inversionistas nacionales? Cierran sus negocios, pues. Cierran hasta la tienda de la esquina. ¿Por qué? Por las vacunas, por la alta inseguridad social que existe en el país. Y ahora, ¿qué propone, por ejemplo, la señora Luisa González, que es de la otra visión macroeconómica, que es del socialismo del siglo XXI, que tiene una supremacía del Estado en el control de las actividades económicas? ¿Qué es lo que ella está proponiendo? Democratizar, dice, el acceso a los recursos financieros de la banca nacional, de la banca pública. Estamos hablando de Ban Ecuador y supongo que también estarán hablando del Banco del Pacífico.
que es un banco privado, pero que pertenece al Estado. Estamos hablando de la Corporación Financiera Nacional, de la CFN. Estamos hablando del BEDE, del Banco Ecuatoriano de Desarrollo Ecuatoriano, que solamente concede créditos a los GATS, sea municipios o prefecturas. ¿Y qué tan malo puede hacer que las personas que no tienen acceso a la banca puedan tener? Pues qué bueno que fuera, que se pueda extender los créditos a los sectores sociales pequeños y medianos, pero ¿con qué recursos? ¿Cuáles son los recursos? Ese es el planteamiento, es el objetivo del plan de desarrollo de la señora Luisa González, pero ¿con qué recursos? ¿Cuál es la estrategia para obtener recursos frescos? Si todos lo sabemos que en este país existe un déficit. ¿Y Noboa qué plantea al respecto? El Noboa lo que él plantea es atraer la inversión internacional, pues, atraer la inversión privada nacional. Ya. En base a eso, dándole credibilidad, confianza al sector empresarial, a la inversión privada, a la empresa privada. ¿Y hay seguridad jurídica, y hay seguridad social, y hay seguridad política? No tenemos. Imagínese que son 2 años de gobierno de Guillermo Lasso, que recibió un país con el 9% del Producto Interno Bruto, con un déficit del 9%, 9.000 millones de dólares. Casi el 30% del presupuesto nacional. ¿Y de dónde se obtiene ese dinero para cubrir ese déficit? Bien. Deuda externa. Fondo Monetario Internacional. Yo quisiera leer algunas cosas brevemente, amigos, de lo que he podido resumir de los programas de ambos candidatos, ¿no? Noboa plantea que lo económico está ligado a la inseguridad, atraer la inversión extranjera, reducción del desempleo con la oferta de incentivos fiscales, estimular la creación de pequeñas y medianas empresas con la reducción de la burocracia. Entiéndanlo bien. Capacidad de auditoría sobre el sistema crediticio para bajar las tasas de interés, promover competencias en el sector bancario, que al ser competitivo podría reducir las tasas de interés, régimen de sanciones más estrictos, sanción y prisión para los evasores fiscales. Ojo, evasores fiscales. En tanto que lo que podemos rescatar de Luisa González, la candidata de la RC, ella plantea recuperar la inversión estatal en los sectores sociales, establecer un sistema masivo de créditos a tasas bajas, recuperar y profundizar los instrumentos para gestionar la liquidez de la economía que proteja la dolarización, estimular la producción no petrolera, apoyar la economía dando créditos sin intereses, recuperar y reconstruir la capacidad del sector público para brindar servicios de calidad en las áreas de salud, educación, bienestar social, justicia y equidad, crear sistemas masivos de crédito a tasas bajas, luchar contra la corrupción fiscal y la evasión, reivindicar el derecho al primer empleo, etc. Yo veo algunas coincidencias ahí, Clever, en el sentido de la generación de empleos, de bajar las tasas en ambos programas de gobierno. Al comienzo hablábamos de que podía haber algunas coincidencias al margen de las grandes diferencias. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, economista. Buenas noches y gracias por la invitación. Y recojo las palabras del economista. Ojalá que de esta tertulia podamos, más allá de una idea o de un pensamiento ideológico, podamos dar un elemento técnico para que quienes nos escuchan tengan los insumos necesarios para escoger, porque esta ocasión lo que no podemos darnos el lujo es de fallar nuevamente. Entonces, estos espacios de conversación son importantes para enriquecer y abonar el conocimiento en la ciudadanía, tal como usted lo determina. Sí, definitivamente son 2 líneas totalmente opuestas en cómo ven el Estado. Un Estado, por un lado, Noboa, un Estado liberal, por otro lado, la señora González, un Estado conservacionista. Y ahí está lo que usted acaba de decir, los 2 lados. En macro tienen la misma idea, pero cómo lo van a ejecutar, ahí viene la diferenciación. Y ahí está lo que es la esencia de cada una de estas corrientes. O sea, nosotros ahora vamos a escoger definitivamente una corriente que nos lleve a lo que ha sido en el contexto de lo que ha pasado en nuestra cercanía, Latinoamérica, que nos lleve a lo que es Venezuela, migración, bajo nivel de economía, que nos lleve a Cuba, que nos lleve a Argentina, que nos lleve a los países que
han apostado por este modelo. Me parece porque que en se realidad estaría eso es lo hablando que del estaría gobierno del presidente Lazo, porque nos ha convertido en un país migrante, nos ha traído más inseguridad que en Venezuela. De verdad me pareciera que usted está hablando del gobierno del presidente Bueno, Lazo. lo que le estoy hablando es de los modelos. Los dos modelos a la final nos han llevado al un lado y al otro lado. Sí, en efecto, Lazo ha sido, pero no veamos la piedra, pues únicamente, ¿no? Nosotros en este momento, el primer problema que hemos tenido es la inseguridad. ¿Y dónde nace la inseguridad? Nace de las garantías que se dio en la Constitución del 2008, nace del 2014. ¿Quiénes hicieron el Código Orgánico Integral Penal? ¿No es acaso una señora que está allá me parece que está en México, y un señor andino que todavía está por aquí? Ellos son los gestores de este Código Penal, que es un código hipergarantista. Entonces, que Lazo no ha tenido los pantalones suficientes para, modificar y enmendar este grave problema que tiene, porque no es únicamente un asunto de narrativa. Yo sí le puedo decir con hechos. Mire, hace menos de un mes nosotros festejábamos tener jueces anticorrupción. ¿Sabe cuál es el resultado de los jueces? La primera sentencia de los jueces anticorrupción: 4 años, 6 meses. A personas que liquidaron la economía de Esmeraldas, extorsionadores totalmente comprobados, mataron, entre las cosas que hicieron, mataron a 3 personas, asesinaron, uno de ellos profesor universitario. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Por qué pasó esto? Porque la ley prevé, porque la ley permite, y los jueces, muchas veces por miedo y otras veces por intereses particulares, sucede lo que sucede. Pero la conversación del día de hoy es con temas económicos. Lo que sí veo es de que el modelo que nosotros vamos a apostar es justamente eso. Si usted me dice, pero usted me está llevando al lado de que entonces está definiendo a Lazo. Sí, yo lo defino a Lazo también en la consecuencia final, y también lo defino como un hombre que no tuvo los pantalones suficientes para poder modificar lo que estuvo ya estructurado. Usted lo apoyó, ¿no?, en su campaña. No, yo no lo apoyo en la campaña a nadie. Sí voté por él, al igual que voté por el señor Correa. Sí. Yo no he apoyado en la campaña. Todos nos podemos equivocar, nadie está libre de equivocarse, ¿no? No, pues yo me equivoqué también con el señor Correa. Pues la primera ocasión yo voté por él. Y públicamente lo he reconocido. ¿Me recuerda la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra? No necesariamente, porque Correa, cuando se nos vendió el proyecto, no se vendió el proyecto que luego fue cambiado. Ideológicamente yo creo que se cambió el Vayamos, proyecto. a ver, si podemos tocar el tema económico. Aquí hay cosas que son importantes porque, por ejemplo, en el caso de la banca, ¿no? Ambos candidatos plantean capacidad para auditar el sistema crediticio para bajar las tasas de interés, lo dice Noboa en su programa de gobierno, y también crear sistemas masivos de crédito y luchar contra las altas tasas y bajar las tasas de interés, lo plantea Luisa. Milton, ¿es posible llegar a lograr que los bancos cobren tasas de intereses que sean reales? Pues, o sea, no es posible que a uno le paguen el 2% por los ahorros y le cobren el 18, 20, 22% por un crédito, ¿no? Esa diferencia, mientras que en el exterior las tasas LIBOR difícilmente superan el 4%. Y el presidente Lazo, lo recuerdo mucho porque lo entrevistamos en el programa En la Mira, durante la campaña dijo que él iba a traer la presencia de bancos extranjeros, cosa que nunca ha ocurrido. ¿Es posible lograr eso? Sería un gran avance. Bueno, en primer lugar, el modelo económico, el que propone el señor Noboa, es una economía de libre mercado. Y el dinero no es más que el precio de una mercancía muy importante en la economía de cualquier país, que se llama dinero. Y el Ecuador, al estar dolarizado, no tiene la capacidad para emitir dólares. La única manera que tiene el Ecuador, un país dolarizado, para que ingresen los dólares a nuestra economía, como dice la señora Luisa González, voy a incrementar el circulante. ¿Y cómo va a incrementar el circulante? El dólar, que es el medio
circulante en este país? Solamente existen dos maneras: vía exportaciones, vía petróleo del Estado, por supuesto, las exportaciones privadas, por supuesto, o el otro mecanismo, vía endeudamiento externo, Y no sería bueno, crédito internacional. no sería bueno pedirle a los banqueros que también traigan el dinero que tienen En fuera. primer lugar, lo que se debería hacer para incrementar la oferta de dinero, y en eso sí, discrepo con el señor Guillermo Lasso. Lo que se debe hacer, lo que debe proponer el señor Noboa, que él propone un sistema de economía de libre mercado, que venga nueva banca internacional, que regresen los bancos internacionales a nuestro país, que venga el Citibank, que venga el Lloyds Bank, etcétera, que venga el JP Morgan, que pongan aquí los bancos, que traigan dinero, que traigan dólares. ¿Para qué? Para que baje el precio, que es las tasas de interés activas que cobran los bancos. Porque esa es la única manera para poder bajar las tasas de interés, que es el precio del dinero. ¿Usted coincide con eso? Con esa posición de don Milton Maruri, porque según el economista Maruri, Noboa es un representante del libre mercado, ¿no? Coincide, sin serlo, con Luisa, en el sentido de que es necesario bajar las tasas de interés. Y una de las posibilidades de que eso ocurra sería invitando, como conversaba, a que llegara a la banca exterior. ¿Es posible eso en cualquiera de los dos modelos políticos? Debería ser posible, debería. Ahora, el problema es de que volvemos a lo mismo, a la parte ideológica. ¿Cuánto yo, con este sistema, cuánto está dispuesta a flexibilizar ese alejamiento que tiene con todo lo que todo lo que sea los Estados Unidos en realidad, porque es todo lo que viene de los yanquis es malo? Entonces, ¿cuánto están dispuestos a flexibilizar esa situación en la búsqueda del bienestar del ciudadano? Porque nosotros los ciudadanos estamos aquí en el sándwich. Eso es lo que hay que entender. Cierto. Mire, sigamos analizando. Yo les invito, y hay que decirlo, ¿no? Sigamos analizando no un plan de gobierno, porque está presentado como una carta al pueblo, lo que ha hecho la señora Luisa González. Y ahí viene un poco hasta la dificultad de analizar el plan que se nos está proponiendo. Son 12 ejes de justicia frente a un plan que sí es un plan, no porque esté haciéndolo, porque es cuestión de blanco y negro. Inclusive la definición, cómo está el plan que se presenta, y el otro es, ni siquiera lo definieron con el nombre, es una carta al pueblo, se ha dicho. Entonces, ahí hay cómo quiere hacer ese acercamiento, ¿no? A ver. Entonces, hay que... Perfecto, pero ¿cuál sería la diferencia entre un plan de gobierno y una carta al pueblo? O sea, uno lo puede llamar como quiera, ¿no? Pero es que justamente eso, pues, ahí está el problema. Que esta falta de formalidad con la que yo veo cuando me conviene, entre comillas, acercarme hacia la ciudadanía. Nosotros los ciudadanos deberíamos exigir formalidad, cumplimiento de la ley. Eso es lo que deberíamos, pero es que a los unos y a los otros, ¿no? Está presentada ante el CNE como un plan de gobierno, porque el CNE no le hubiese dado la posibilidad de postular si no hubiesen presentado un plan de gobierno, y lo económico está dentro del plan de gobierno que está en el CNE. Sí, pero no está puntualizado, ¿no? Hay que decirlo. Si usted tiene que revisar todo el plan o toda esta carta para lograr ir determinando qué nos habla. Mire, cosas puntuales. El tema de la condonación y la de... Acaba de aparecer justicia económica con igualdad de oportunidades y tiene todos los puntos del plan de Luisa, claro, del plan de gobierno. Pero es que si usted ve, trajo producción. Claro, si usted ve los 12 ejes, en los 12 ejes está disperso todo lo que es la economía. Entonces, de hecho, justamente eso es lo que pretendo hacer. Por decirle, en el numeral 20 dice, revisar las políticas de subsidio con criterio de estrategia y justicia. Vamos a ver, ojalá. Miren, que el compromiso es esto. Nosotros los ciudadanos deberíamos estar revisando qué se propone. Se está diciendo revisar los subsidios con criterios de estrategia y justicia.
¿Cuáles son esos criterios? Ojalá que ya comencemos, porque ya es hora de comenzar a analizar hasta cuánto nos justifica seguir manteniendo los subsidios. ¿Por qué nosotros, la clase sándwich, tendríamos que estar en este ir y venir de mantener subsidios? Entonces, ¿por qué no? Mire, producto del 2019, si usted recuerda, ¿qué fue lo que motivó el 2019? ¿No fue acaso? El subsidio al combustible. Por eso, la eliminación ¿acaso? del Sí, subsidio al combustible. el subsidio al combustible, que ahora vamos a tener que necesariamente revisarlo en seriedad. Ahora sí vamos a tener, porque todos los ecuatorianos, por la democracia, dijimos, no vamos a extraer, cosa que la señora Luisa decía, no estoy de acuerdo. Yo sí quiero extraer el petróleo. O sea, la primera cosa, que ahí no hay una concordancia, ¿no? La primera situación. Este señor Noboa fue claro y dijo, no, él dio ciertas cifras y todo lo demás, dio una proyección en la que no había mayor impacto económico a criterio de este señor. Pero con, no hay una mayor... con cifras totalmente falsas. Pero ¿no? proyectadas, pues. No, pues, pero él No, decía pero es que todo es proyectado, el costo de producción era totalmente diferente. Pero es al todo que es proyectado, real. pues. Usted sabe bien que todo lo que se está hablando son proyecciones. O sea, ni siquiera la señora, ni ninguno de los dos nos puede dar en realidad qué es lo que va a pasar, porque dependemos de otros factores. Dependemos de una guerra que está pasando allá, que a ratos se agrava y a ratos todo el mundo también está haciendo presión para que ya cese la guerra. Y eso va a cambiar la estructura del negocio del petróleo. Entonces, hay otras variables que hay que... Entonces, todo lo que se está diciendo este momento en relación a los ingresos petroleros son proyecciones. Vamos a invitarlos... Perdón, fíjese. Vamos a invitarlos a que nos vayamos a una pequeña pausa comercial. Y al retornar, seguimos con esta conversación que es sumamente interesante para que usted, amigo, que esté en su casa, conozca más de ambos planes de gobierno, en lo económico, que es lo que nos afecta aquí a la barriguita y al bolsillo. Ya volvemos. Bien, amigos, como ustedes saben, estamos conversando con Clever Carrión, quien es abogado y director de la Cámara de Comercio de Santo Domingo, y Milton Maruri, reconocido economista de Santo Domingo, también nuestra querida tierrita, analizando ambos los programas económicos, tanto de la señora Luisa González como del señor Daniel Noboa, candidatos. Uno de los dos va a ser el presidente o la presidenta de Ecuador el 15 de octubre. Nos hacía un comentario Clever Carrión, pero quería acotar, Milton, sobre precisamente la idea que estaba explicando Clever. Sí, efectivamente, está relacionado con los subsidios a los combustibles principalmente, que representan para el erario nacional aproximadamente 4.000 millones de dólares. Al año. Al año, por supuesto, al año. Estos 4.000 millones de dólares de subsidio a los combustibles, porque nosotros, si bien es cierto, exportamos, vendemos al mercado internacional crudo, petróleo. Pero importamos gasolina. Pero importamos los derivados del petróleo. Importamos gasolina, el diésel, éter, el gas. sí. El gas que en Colombia vale $15 y en el Perú igual. A nosotros nos venden en $3 cuando nos dejan en la casa. Entonces, el subsidio, y como dice la señora Luisa González, en su plan de su gobierno, de su posible gobierno, de su potencial gobierno, que hay que revisar los subsidios. Noboa también lo dice, ¿no? También lo dice Noboa. O sea, los subsidios va a ser una política, hay una coincidencia. Lo que decíamos, ¿no? Sí, al margen de las diferencias, como ustedes lo dijeron perfectamente, macroeconómicas, hay cosas que en lo interno, en lo cotidiano, pues, necesariamente se tienen que coincidir cuando hay una visión real sobre lo que está pasando. Y a mí me parece que la estrategia que ambos plantean, que efectivamente es reducir y focalizar los subsidios, porque los subsidios tienen que estar focalizados y deben ser también temporales. Clever. No toda la vida. Algo que es muy importante. ¿Qué dice el señor Noboa respecto a la eliminación de los subsidios? ¿Qué dice? Que él se va a dedicar a refinar principalmente más diésel que las mismas gasolinas. ¿Por qué? Porque el diésel se utiliza en el transporte público, se utiliza
en el transporte de los productos a nivel nacional dentro de la comercialización. Y claro, se utiliza también para la producción agroindustrial en nuestro país. Entonces, a mí sí me parece, porque nosotros apenas tenemos la capacidad, repotenciando la refinería de Esmeraldas, solo tenemos el 30% de la capacidad de refinamiento. Por eso es que es necesario también considerar este aspecto que es muy importante. Correcto, Clever. En vista de que ambos candidatos plantean la eliminación, no sé si progresiva o de los subsidios, básicamente los combustibles, eso de aplicarlo, porque dicen que lo van a hacer en su plan de gobierno, va a tener un costo, ¿no?, muy fuerte. ¿Estarán realmente dispuestos a pagar ese costo en lo político, en lo social sobre todo y en lo económico? Lamentablemente es un costo político y ahí viene algo que nosotros desde la ciudadanía deberíamos estar presionando para que los costos políticos no superen al beneficio en común. Eso es lo que tendríamos que hacer. Nos recordaba, amigos, en su primera intervención, lo que pasó en 2019. Todos sabemos lo que provocó la eliminación del subsidio, que claro, el presidente tuvo que dar un paso atrás, pero al final también. Claro, y el tema de las bombonas de gas es otra problemática que tenemos, pero tenemos que ya comenzar a transparentar nuestra economía, porque caso contrario estamos destinados al desastre, aunque no nos duela como ciudadanos. Tenemos que ser mejores ciudadanos definitivamente, y por eso es lo que yo le hacía esa observación al cómo se presentan las cosas, a esta carta frente a un plan, porque si nosotros desde la ciudadanía no nos empoderamos de la misma ciudadanía, que pareciera una reiterancia, es que tenemos que ya poner las cosas en blanco y negro. No podemos seguir sosteniendo la informalidad, y lamentablemente el ecuatoriano es extremadamente informal, y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces sí necesitamos a alguien quien nos venga y nos ponga en orden, para que no sigamos sosteniendo aquí en cosas tan primarias como caminar por nuestras calles, la informalidad, el contrabando, ese negocio de que yo no te quiero pagar, quiero competir ilegalmente y en condiciones totalmente distintas a la actividad formal. Eso es lo que tenemos que cambiar, pues por eso es lo que yo sí soy de las personas que puntualizo cómo se presentan las cosas, porque eso da un halo o da una visión de formalidad más que de populismo. Y eso es lo que tenemos que hacer al ciudadano, hacerlo que sea cada vez mejor ciudadano. Son varios los puntos del tema económico. Me gustaría con el economista Milton, dígame Milton, tocar el tema del salario. El salario, usted antes, amigos, antes de que comenzáramos esta conversación sumamente interesante, nos dijo algo que es realmente cierto. El encargado de dar el aumento, en todo caso el salario, va a tener que ser el presidente Lasso antes de irse, es correcto. ¿Y en qué medida, ya que ambos candidatos también coinciden en la necesidad de un salario justo, digno, en qué medida esto es posible? O sea, con los ingresos que tenemos, con el déficit, con la deuda, ¿es posible? Por supuesto que el tema salarial es muy importante. No olvidemos de que efectivamente el señor Guillermo Lasso va a tener que tomar una decisión en cantidad de cuánto se incrementa el sueldo básico, salario básico. Ahorita tenemos un salario de $450. Si es que se sigue manteniendo las mismas proporciones que se han dado en los años anteriores, llegaríamos a tener un salario de $475. Es muy importante resaltar que el Ecuador tiene el tercer salario básico unificado más alto en Latinoamérica. Nos gana Chile, nos gana Uruguay y en algo competimos con Costa Rica. Pero si nosotros comparamos nuestro salario básico unificado con Colombia, está en los $243. Perú igual algo parecido. Perú está en los $270. Por eso es que para los colombianos o para los peruanos que vienen a nuestro país y tener un salario
básico unificado es bastante dinero. Pues. Bueno, es que acá también se gasta en dólares, allá se gasta en soles. Obviamente, y con la devaluación en el caso del peso colombiano, muchos ecuatorianos nos damos el lujo de viajar a Colombia y adquirir productos y traerlos de contrabando. Es cierto. Porque nuestra capacidad adquisitiva es más alta que de los países vecinos. Pero, aquí viene un aspecto fundamental y está relacionado directamente con la productividad. Y en este caso sí, de alguna u otra manera, también se considera de que es necesario mejorar en nuestro país la productividad y que esté en función del incremento salarial. Es decir, nosotros debemos los ecuatorianos producir más y mejor. ¿Qué producimos para el mundo? ¿Qué producimos para la economía globalizada? Los productos tradicionales. Estamos hablando de camarón, cacao, claro. banano. Estamos hablando de flores y de no tradicionales. Bueno, Santo Domingo es la capital de la producción no tradicional de exportación. Tenemos, por decir algo, la macadamia o la pitahaya, que está conquistando el mercado chino. Pimienta, un mercado muy... La pimienta también tiene mercados cautivos. La producción no se encuentra aquí, pero se va de La papaya y la piña, sí. que llamamos nosotros la papaya hawaiana. Esas papayas que en el mercado allá en Miami, en Florida, es muy apetecida, muy querida. Y claro, un verde en Miami, en el supermercado en Miami, cuesta $1. Por eso es que acá en el Ecuador ya vemos que también está subiendo el precio del verde. Por 4 verdes le dan por $1, cuando antes le daban una cabeza de verde. Cierto. Ahora, es importante, obviamente, desde el punto de vista de la productividad y de la competitividad, porque la productividad nos genera ser más competentes frente al mundo internacional, frente a Costa Rica, por decir algo, o a los mismos productos que produce Colombia o el Perú. Pero ¿qué es importante en este aspecto de la conquista de nuevos mercados? ¿Qué es lo que él plantea, el señor Noboa? Conquistar nuevos mercados, ampliar los mercados internacionales, El señor buscar Noboa, nuevos mercados. El señor Noboa también plantea ese el salario, actualización y aplicación del salario mínimo actualizado, el salario, sanción para empleadores que no cumplan con los aumentos salariales. ¿Usted cree que él pueda cumplir Ojalá que eso? sí, porque él es una de las personas que tiene una carga patronal muy elevada. Entonces, desde la ciudadanía deberíamos estar pendientes y muy atentos a los compromisos que están haciendo tanto el uno como el otro. Al igual que a Noboa, nos habíamos comprometido aquí en este espacio a hablar no desde la ideología, desde la técnica. Entonces, al igual que a Noboa como a la señora González, hay que estar atentos a qué es lo que se nos está proponiendo. Se nos está proponiendo, por un lado, la condonación de créditos hasta $10,000. Yo ahí pongo un lado de observación. Ya se escuchó algún momento cuando se proponía desde el lado de la CONAIE que se proponía esta condonación del capital. Claro. ¿Y qué se decían según las proyecciones? Y ahí vuelvo e insisto, vienen nuevamente estas benditas proyecciones que muchas veces tenemos que ver de qué lado sale la proyección, porque dependiendo de cómo quiero ver yo el problema, doy también mi opinión. Claro, pero por ejemplo, había leído, amigos, y vuelvo a repetirlo, el candidato Daniel Noboa plantea la actualización y aplicación del salario mínimo, actualización del salario, sanción a quien no cumpla, ¿no? Pero, por otro lado, en declaraciones, ya veo una contradicción, no sé, ustedes me pueden ayudar a dilucidar, él plantea, él dice, acá está, el salario básico en Ecuador es muy alto y eso genera problemas. Entonces, o sea, yo no entiendo. Es la verdad. Ya lo ha determinado el economista. En realidad, eso es una verdad. Entonces, ahora, es una verdad con la que que estamos viviendo nosotros, porque no son los 450 que el empleador tiene que desembolsar. Son $600 que vale un trabajador aquí en el Ecuador. Entonces, con tanta prebenda que tenemos, o sea, nosotros como sociedad tenemos que ponernos
a pensar en el país. Pero saliéndonos de esa línea de que yo soy el pobre de esta relación, yo soy el empleado y el empleador es únicamente la persona que me está succionando y siempre aplastando. ¿Qué hay de esos casos? Sí, pero es que desde la ciudadanía y desde la sociedad tenemos que recomponernos y hacer entender de que tanto empleado como empleador es un ente complementario, no somos antagónicos. A lo que iba, que una cosa dice el candidato Noboa aquí en su plan de gobierno, que tiene que respetarse y aumentarse el salario, y otra en sus declaraciones, donde dice que el salario básico en Ecuador es muy alto y eso genera problemas. Pero es que usted también está cayendo en la política tan sucia, o sea, tanto de un lado y del otro, pero es que ahí eso? tendríamos que determinar cuál es la fuente de lo que usted nos está presentando, ¿no? O sea, yo definitivamente, yo veo que la política es tan sucia porque le descontextualizan tanto lo que dice la señora González como lo que dice el señor Noboa. Entonces, ahí yo lo que sí les conmino más bien es a revisar las fuentes de información con las que nosotros nos estamos nutriendo de las mismas. Entonces, si usted me pone eso, yo tendría que ver, ahí sí hago lo que es ver, escuchar, Santo analizar. Tomás de Aquino. Eso, más o menos por ahí, ¿no? O sea, por dónde me viene la información y dependiendo de eso yo tengo los filtros. Directamente claro. donde llegó. Vamos a hablar sobre los incentivos tributarios que hablan ambos candidatos. Oye, hay que incentivar a quienes más producen, darles una serie de incentivos tributarios, exigir que quienes deben pagar sus impuestos lo hagan. Noboa va mucho más allá. Miren lo que plantea, dice, incentivar a los sectores que puedan generar crecimiento económico, empleo y desarrollo sostenible, ¿no? Y plantea además que haya regímenes y sanciones estrictas, inclusive con sanción de prisión para los evasores fiscales, lo plantea Noboa, cosa que parece correcto. No sé si ustedes estén de acuerdo. Eso es llegar a la formalidad. Claro, lo que está planteando es una escuela liberal que llegue a la formalidad y que nos haga entender al ciudadano que si yo tengo una actividad económica, tengo que necesariamente contribuir al bien común. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacia allá tiene que ir nuestra construcción de sociedad. Palabras más, palabras menos, la candidata de la RC5 plantea exactamente lo mismo, luchar contra la corrupción fiscal y la evasión. Es posible, cualquiera de los dos, que uno de los dos va a ser presidenta o presidente, podrá realmente sentarse y hacer que con todos estos problemas que hay de control de la justicia, etcétera, que eso sea posible, ¿se podrá? Ahí viene, permítame con una idea muy clara. Tendríamos que exigirle también a la señora González que desmaterialice y desestructure todo lo que está construido, porque la ciudadanía universal para los contrabandistas que están atiborrando nuestras calles, sin ir a muy lejos, nuestras calles, ¿de dónde son? Lamentablemente son ciudadanos de otros países que están viniendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos y sostenemos una ciudadanía universal, que aquí puede entrar como Pedro en su casa cualquier persona. Esa es una de las primeras cosas. Y tendríamos que exigirle a este emigrante, a este extranjero que venga y que tribute, al igual que nosotros, que venga a competir en esta cadena comercial en la igualdad de condiciones que nosotros los ecuatorianos. A quien suba, ¿no? Justamente, tanto usted ha planteado que el uno y el otro está diciendo eso, los dos tienen que desestructurar lo que está estructurado. Y los dos tienen que dar el ejemplo de cumplir con las leyes. Claro, y el uno con mayor razón, porque el uno es un patrono, no es un empleador. La otra señora no sé pues si será o no será. O sea, es decir, yo sí le digo, el uno sabe por lo menos lo que es manejar personas y la otra señora, no sé. Pero debe 88 millones de impuestos, pues. Entonces, eso tiene que pagar, pues también. Pero, o sea, tiene que determinarse. Me imagino que está un proceso que hay que exigirle, para eso está la justicia, tiene que... En la independencia de la justicia tienen que exigírsele que pague tanto el uno como el otro. Por eso le digo, es que no se trata de grandes ni chicos, se trata de que todos los ciudadanos necesitamos entrar en entender de que necesitamos formalizar nuestras actividades. Perfecto. Y el cumplimiento de la ley sobre todo. A eso vamos, ¿verdad? A que cada quien cumpla lo que tiene que hacer. Yo no puedo decir, vamos a meter preso a quienes hagan el fijo cuando yo soy el que debo. O estoy equivocado. ¿Usted qué dice, Milton? Yo pienso de que el tema de la tributación, como plantean ambas personas, un control a la evasión,
al no pago. Todos los ecuatorianos queremos eso, pues. Porque usted paga sus impuestos, usted paga sus impuestos, yo pago mis impuestos. O sea, los que menos tenemos somos los que más cumplimos pagando. Sí. Nosotros, el Estado ecuatoriano, solo tiene dos mecanismos para generar ingresos. Uno es la exportación de petróleo y la otra es impuestos. Los impuestos. Eso es lo que mantiene a todo el sistema burocrático, al Estado en su conjunto. Dentro de los impuestos, el que más se paga es un impuesto regresivo, que es el IVA, que todos los ecuatorianos pagamos. Y se llama regresivo porque los que menos tenemos pagamos más. Y también, obvio, existe un sinnúmero de impuestos adicionales que nos vuelven el segundo país en Latinoamérica, después de la Argentina, con la carga tributaria más alta. No me diga eso, explíqueme. ¿Seguro? Cuéntenos. ¿Y cuáles son los otros tributos? Ahorita se acaba, el señor Lasso está desmontando el famoso impuesto a la salida de divisas, que era del 5%, y que es muy importante en la generación de recursos para el Estado. ¿Y quién implementó esto? Pues el señor Rafael Correa. ¿Y era malo? Obvio, pues, ¿por qué es malo? ¿Usted pagaba impuestos de salida? Escúcheme. ¿Por qué es malo? ¿Usted pagó alguna vez? Escúcheme, si yo hubiese tenido que salir del país, tenía que pagar, pues. Porque es el impuesto a la salida de divisas. ¿A partir de cuántos? A partir de los $5,000, pues. Oye. Pero ¿quiénes más pagaban? Claro. ¿Quiénes son los que más pagan y los que más dejan de tener incentivo al pago de este impuesto? Los inversionistas internacionales, pues, la inversión extranjera. ¿Quién va a querer venir a un país a pagar un sinnúmero de impuestos? Impuestos a la renta, impuestos al consumo especial, se supone que si yo invierto en este país... Tiene que pagarle 5% por la salida de sus dólares para su repatriación. Pues, pero sigo invirtiendo, pues hago más plata. Pero... ¿Por qué se está eliminando este impuesto? Porque es una carga tributaria en contra de los inversionistas. No. Y es que aquí no se trata de una lucha de clases sociales, los que más tienen, los que menos tienen. Y la lucha tiene que ser porque los que más tienen son malos, son explotadores, se vienen a llevar la riqueza de nuestro país. No, pues. Ellos también vienen a arriesgar su inversión, su capital, pues. Vienen a generar empleo, riqueza, a redistribución de riqueza. ¿A cuánto bajó el...? Está bajando, está ahorita, creo que está en el 3%, porque esto iba a ser progresivo. Bajó 1%, de 5 a 4, de un porrazo, digamos. De ahí ha venido bajando. De ahí yo perdí el seguimiento. Ahí ha venido bajando entre el 25 y el 50%. Pero, insisto, nuestro país es el que más altas cargas tributarias tiene. Y obviamente ahí tenemos el impuesto a los consumos especiales. Imagínense. Y dentro de los consumos especiales, el que más paga somos los que consumimos cerveza. Imagínense. Los que consumen cerveza, los que consumen licores, los que consumen vinos, lo que sea. Porque este es un impuesto también que se le grava ¿a quién? A la gente. Entonces, es necesario desmontar todo este aparataje de imposición para que vengan los inversionistas internacionales y puedan invertir acá en nuestro país, porque no es justo. Alcohólicos Anónimos. Yo vine por eso, porque yo pensé que era el programa del Bolígrafo Rojo, donde dan cervecita. No, mentira. Pero es muy importante considerar eso. Es muy importante considerar de que en este país es necesario desmontar toda esta carga impositiva, porque no es justo, pues, que vengan inversionistas internacionales y no solo tengan que pagar impuestos a los gobiernos centrales, al gobierno central. Tiene que pagar también impuestos a los gobiernos seccionales, al municipio, a la prefectura y al municipio, la famosa patente, pues. Por eso el señor alcalde anda diciendo, y dice, y dentro de su plan y todo lo demás, que va a traer inversión extranjera a Santo Domingo, para lo cual va a eliminar el pago de las patentes tributarias por 15 años. ¡Qué bueno! Ojalá vengan las empresas internacionales como Furukawa, como Pronaca y todos los demás, para que generen empleo, generen trabajo.
Bien, hay un tema que también tiene mucho que ver con la relación laboral de los trabajadores, es el problema del IES, ¿no? En el caso del señor Noboa, dice, revisión a fondo de las políticas de inversión de los fondos de jubilación, que me parece una posición interesante. Pero aquí hay un tema que me gustaría me ayuden a entender, porque ha sido algo que está dando vueltas y ha creado una cierta duda en la colectividad. ¿Ya? Este es un tema bien importante, bien delicado, pero lo vamos a tocar luego del corte comercial, cuando retornemos con Clever Carrión y Milton Maruri, los dos panelistas que hoy nos acompañan para tocar el tema económico. Ya volvemos. Continuamos conversando y analizando sobre los programas económicos de ambos candidatos que pasan a la segunda vuelta. En el caso del IES, la señora Luisa González plantea reformar a profundidad el IES y no aumentarán los años de aportaciones. Ha sido clara. En tanto que algo que ha traído controversia, y le pido que lo escuchen con mucha atención, Daniel Noboa dice, mejoramiento del sistema de pensiones, trabajaremos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y entre comillas eso. Eso puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, diversificación de fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Clever, hay quienes sostienen que precisamente esta parte pudiera implicar de que pase de 30 a 35, aumentar los años de jubilación, que se aumente el aporte de los trabajadores y que probablemente al diversificar la fuente de financiamiento se pueda llegar a la privatización. ¿Es posible eso? El candidato no ha dicho, estamos diciendo que eso podría ser, no necesariamente que va a ser, pero ahí está la duda. Pero no deberíamos satanizar tampoco, pensar en la privatización, y ahí viene el problema, ¿no? O sea, de que las dos corrientes, la una piensa que sí es buena la privatización, porque cree en la libre empresa, y el otro piensa que no es buena la privatización y que papá Estado siempre tiene que estar regulando toda la actividad, inclusive esta actividad que al final del día da bienestar, este seguro que tenemos. Eso tendríamos que comenzar, a cómo vamos a reestructurar y cómo vamos a sostener este seguro para que sea eficiente, porque al final del día lo que a nosotros nos interesa es la eficiencia, esta prestación de servicios, porque es nuestro dinero el que está ahí ¿Inclusive en juego. aumentar los años de jubilación? Posiblemente lo que sí se debería pensar es de que si hay que hacer un esfuerzo proporcional por un tiempo, pues hay que hacerlo, hay que hacer un bien común y hay que pensar en el bien común y hay que hacer un esfuerzo común. Posiblemente la comisión ya ha dicho eso, o queremos un IES quebrado. O sea, tendríamos que analizarlo. Si ya no tenemos mucha posibilidad de juego, porque el IES literalmente está casi quebrado. No hay un espacio como para flexibilizar. Hay que tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones drásticas son las que sirven. Milton, díganos. Bueno, yo creo que... ¿Usted estaría de acuerdo con la posibilidad de ajustar la edad de la jubilación y subir las contribuciones de los trabajadores? En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Existe un déficit actuarial en el IES. ¿Qué significa un déficit actuarial? Significa que el seguro tendrá para 2 o 3 años más como máximo para pagar las pensiones de jubilados. Esa es la triste realidad. Yo soy jubilado del IES. Sí, sí. Por los años de aporte que he hecho. Más de 200 aportes. Y por la edad ya me jubilé. Pero si en 2 o 3 años se acaba el dinero, ¿de dónde? O sea, entonces, la realidad es dura. Es dura. Hay que sincerar esta situación. Pero ¿por qué es que el sistema, al costo que sea, pues? ¿Por qué es que el sistema de pensiones está quebrado actualmente? Porque se tomó recursos del sistema de pensiones para trasladarlos al sistema de salud. ¿Y por qué se trasladó estos fondos que nosotros
cada mes aportamos, tanto para los aportantes, los afiliados, aportan para su jubilación cuando ya tenga la tercera edad o para la salud cuando él necesite. Porque en el tiempo de Rafael Correa se aprobó una ley en el que las mujeres y los hijos de los afiliados podían tener asistencia médica. Es decir, no se multiplicó, se triplicó los gastos en el servicio de asistencia médica. Ya no solamente le atendían al afiliado, como era en el tiempo de mamita o de papito, sino que ahora las mujeres de los afiliados y los menores de 18 años tienen acceso. Entonces, por eso está quebrado. Bien. Por eso es que es insuficiente el servicio y es muy precario el servicio de salud que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Yo sí creo con el dolor y la pena de que se tenga que aumentar los años de aporte, porque caso contrario estaremos perdidos. Adicionalmente, le forzaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al BIES, al banco del IES, a conceder créditos para el Estado. La hidroeléctrica Toachi Pilatón se hizo con fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta ahora no produce nada. En definitiva, el tema del IES es un tema sumamente complicado, pero que tendrá, según lo que ustedes, nuestros amables panelistas nos dicen, tendrá que tomarse decisiones drásticas. Duras. Y lo drástico a veces causa molestias, dolor, incomprensión y hasta problemas. Y quien llegue, sea David Noboa o sea Luisa González, tendrá que tomar una decisión al respecto. Su mensaje de despedida, Clever, y pues le reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Por el contrario, es un placer, ha sido muy motivante estar con el economista. Es motivante discrepar porque ese es el ejercicio pleno de la democracia. Así es. Y no nos convierte en enemigos. Eso es lo que deben entender los políticos, que hay cosas que sí pueden pensar no en la agenda política, sino en el bienestar de la ciudadanía. Este momento, tanto el uno como la otra, cualquiera de los dos, necesitan agendar su parte política y meterse en el sobaco para que no vuelva a salir y que piensen definitivamente en el bienestar de la ciudadanía. Ojalá que Dios los ilumine y que piensen en nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Clever, Milton, Abril, su mensaje de despedida y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esta noche sobre un tema tan trascendental. Muchas gracias también. Un pedido y una solicitud, como lo hace Clever, a la ciudadanía para que vote bien, vote pensando. Yo creo que definitivamente los políticos también deben cambiar sus estrategias, sus visiones y, como dice Clever, discrepar no es malo, al contrario, es bueno porque nos permite dar saltos cualitativos. De las diferencias surge el avance, decía Marx, Así ¿no? es, así es. Muchas gracias, Milton, gracias, Clever, grandes amigos del canal, han sido varias veces invitados y lo seguirán siendo porque mentes lúcidas como la de ellos son los que hacen falta. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y les reiteramos nuestro mensaje. Vamos a contribuir domingo a domingo para que usted tenga la posibilidad de votar con conciencia, no con el corazón ni con... con conciencia, ¿no? De tal manera que el próximo domingo estaremos analizando otro tema fundamental de las propuestas de ambos candidatos para que usted el 15 de octubre sepa precisamente por quién depositar su voto, porque será el que deberá marcar la pauta para que el Ecuador que amamos inicie su vuelo de despegue. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Chao.